A continuación, vamos a cerrar con la última plática. El doctor Francisco Tornero, si ya está conectado en el seminario. Él es director de Política de Prevención de Riesgos Laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y el tema que nos va a compartir es criterios para el retorno al trabajo de los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Doctor Francisco, muchísimas gracias. Siempre su tiempo y su disposición para con nosotros. Siempre es agradecida, doctor. Y bueno, no Al le... contrario, muchas gracias, Jenny, por la invitación, también a Heriberto, que nos permiten platicar ahí con nuestros amigos. Muchísimas gracias, doctor. Y si desea compartir pantalla, adelante, doctor. Bueno, vamos a... Bien, ante todo, bueno, quisiera hacer referencia, estos criterios ya fueron en algún momento dado publicados, tanto se encuentran presentes en lo que viene siendo la liga con el Instituto Mexicano del Seguro Social. De hecho, nuestros compañeros ahí del instituto han tenido una importante función en la elaboración de los mismos, y a partir de ello la Secretaría de Salud con la Secretaría del Trabajo y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social elaboraron dichos criterios con el propósito de dar una mayor precisión a este concepto de las personas en situación de vulnerabilidad. Y vamos a ver en algunas de las láminas que por ende también se considera en este sentido a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad, ya que había bastantes interrogantes en unos primeros criterios que se fueron señalados y en el propio texto de lo que se denominaba esta condición. Quiero partir en principio señalando que mientras no exista una cura o un tratamiento específico para el COVID, mientras no exista alguna vacuna para prevenir el desarrollo de dicha enfermedad en los seres humanos, el COVID sigue presente y está coexistiendo con nosotros, aun cuando el señalamiento de la semaforización que se haga por parte del gobierno federal o de los gobiernos de los estados nos puedan indicar que estemos en un color amarillo o verde. El virus estará presente, seguirá existiendo y existirá la capacidad de que alguna persona o algún trabajador pueda enfermar por ello. Esto es muy importante que quede en la mente de todos nosotros para que no se baje la guardia en relación a lo que viene siendo las acciones correspondientes a lo que es, en este caso, la prevención de la presencia del propio virus. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a señalar en este sentido algunas de las condiciones que consideramos que son muy pertinentes mencionar. Y ante todo, pues vamos a ver aquí la primera diapositiva. Como les decía, los criterios ya fueron publicados desde julio de 1920, del 2020, perdón, y están en esta página web que dice coronavirus.gov.mx, que de alguna manera nos establece por la apertura de las actividades económicas, ya no tanto de lo que eran las esenciales, sino de todas aquellas actividades que pues se vienen desarrollando como actividades económicas dentro del país. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a entender de estos criterios, como les decía? Pues buscan ante todo dar una mayor precisión dentro de lo que vienen siendo tanto para el Sistema Nacional de Salud como para los centros de trabajo, de cómo proteger la vida y la salud de la población en general y por ende de los trabajadores del país, y principalmente de aquellas personas que caen en esta situación de vulnerabilidad. Y ante ello, bueno, se destacan los siguientes puntos que establecemos como la precisión de los criterios. En un inicio, los primeros criterios que se señalaron, se hablaban de las áreas para pacientes SARS-CoV-2, y hay un cambio de denominación a lo que viene siendo las áreas no COVID, que creo que son más entendibles para las personas, el tener conocimiento de que en este sentido, cuáles son áreas COVID y cuáles son áreas no COVID.
Bien, también se agregan los conceptos de lo que es la vulnerabilidad y el valor de la vulnerabilidad. Por lo que se hace de esta manera una mayor precisión, se especifica quién podrá evaluar a estos estados de salud de los trabajadores y estos criterios para su revaloración. Bien, pues tenemos en dichos criterios la denominación a la conceptualización de lo que es la vulnerabilidad y nos hace mención pues de que son aquellas circunstancias en las que las personas o los trabajadores tienen pues mayor propensión a tener complicaciones por su estado de salud que guardan. Como lo dice aquí la lámina, como ese riesgo epidemiológico y que está muy sujeto a lo que viene siendo el proceso del semáforo en las regiones del país para estas personas dentro de la situación de vulnerabilidad. El valor de la vulnerabilidad, que yo creo que es una de las condiciones importantes que se agregan dentro de estos criterios, pues se menciona que es el grado de aquellas condiciones de salud que pueden provocar que los trabajadores o las personas que sean más propensas por sus condiciones de salud a desarrollar complicaciones o morir por este agente patógeno. Hay ciertas instancias que se mencionan como la no discriminación en ese sentido, en el concepto de que los criterios se han considerado como las condiciones de vulnerabilidad en los términos de propensión a tener complicaciones, como un riesgo epidemiológico, y se hace mención de ello porque desgraciadamente ya han pasado a suceder que en algunos centros de trabajo, en algunas empresas, para contratar a la gente, pues piden que no tenga ninguna comorbilidad o alguna enfermedad que de las que tenemos aquí mencionadas, y más adelante se harán mención, y pues ya empiezan a generar algún tipo de discriminación en las personas para su contratación. Y esto pues anula un derecho que toda persona tiene la posibilidad, o sea, tiene el derecho a buscar o establecer alguna condición de trabajo dentro de la propia ley que se establece. La continuidad de la atención médica, que fue otro de los puntos que se señalan en estos criterios, que vienen siendo consecuencia de esos lineamientos técnicos específicos que se promulgaron por parte de la Secretaría de Salud en conjunto con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Mexicano del Seguro Social para la reapertura de las actividades económicas y que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del presente año. Y bueno, se hacían una serie de recomendaciones en respecto a lo que era el regreso o dentro del primer mes del regreso al trabajo, y se otorgaban ciertas facilidades a los trabajadores para que pudieran acudir a la consulta y ser valorados, ya sea por su médico familiar o por un médico de empresa, y que para ello pues tendrían la oportunidad de llevar un mejor control y fortalecer en este sentido todas aquellas medidas que propondieran a la mejora de las condiciones de salud del trabajador. Aquí yo creo que es importante señalar que esta situación coadyuva mucho a dar a conocer cuál es la importancia de contar con un servicio de medicina del trabajo en el centro laboral, pero que esté a cargo de una persona que tenga conocimientos médicos sobre el caso. Y en esta circunstancia, ser enfáticos cuando hablamos de una persona que tenga conocimientos médicos, pues son los médicos titulados como médicos generales en su momento, o médicos cirujanos y parteros, independientemente de la institución educativa de donde ingresen, o también de nuestras compañeras las que se titulan como licenciadas en enfermería, que también tienen conocimientos vastos en cierto sentido. La realidad de las condiciones y de las situaciones en que en términos tácitos, quien tiene la capacidad de poder elaborar algún tipo de diagnóstico y tratamiento para ello es la profesión médica, aunque ya se ha hecho ciertas aperturas a lo que viene siendo el personal de enfermería, pero que esté titulado. No con ello, o sea, es de que se desmerezca el apoyo que nos puedan brindar las enfermeras, que son en ese sentido ayudantes de enfermería, que a lo mejor no son tituladas, pero que puedan estar coadyuvando en ello. Pero en términos tácitos, las dos
personas que físicamente, dado a su conocimiento, nos pueden prodigar alguna condición para el beneficio de los trabajadores en un centro de trabajo, pues vienen siendo tanto el médico, en ese sentido, con el apoyo y la ayuda de nuestras compañeras, las enfermeras tituladas. No quería dejar de decir esto en razón de que pues, estamos viendo una serie de anomalías en el ejercicio, sobre todo la presencia de personas que pues reciben a lo mejor algún tipo de conocimientos muy generales, muy superficiales y que los tienen algunas empresas como responsables de la salud de los trabajadores y que creo esto atenta a la profesión médica, a la profesión de las compañeras enfermeras, que pues han estado estudiando durante varios años para poder tener un conocimiento que permita ayudar a las personas y a los trabajadores. Bueno, se recomienda nuevamente mantener esta situación de la sana distancia como un mecanismo también dentro de los centros de trabajo a fin de reducir este factor de riesgo de contagio. Asimismo, el que se anexan una serie de criterios que aquí vienen siendo aplicados en un anexo número 1, donde están consideradas las poblaciones en relación a las condiciones generales. Y aquí es lo importante que debemos de mencionar que los trabajadores que no cumplan con estos criterios, o más bien que no cuenten o no cumplan con estos criterios de vulnerabilidad, pues están incluidos dentro de estos anexos que están aplicados para una población general. En ese sentido, pues vamos viendo nosotros que para los trabajadores, en ese valor de vulnerabilidad, debe de ser precisado, como les decía, o evaluado o actualizado mediante una consulta médica que sea otorgada ya sea por las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el personal médico dentro del centro de trabajo, ¿sí? O por una consulta médica privada. Y aquí hago énfasis en la persona de que es personal médico o una consulta médica privada. Y en ese sentido, nos hablan también en un anexo número 2 de cada cuándo debe de hacerse esta revalorización de las personas vulnerables para considerar si se encuentra en condiciones de ese retorno al trabajo. Bien, estos criterios tienen una vigencia. Aquí está la plataforma donde se encuentran ubicados. Es en los protocolos de seguridad sanitaria de las empresas por parte del gobierno de México. Y bueno, esto tiene su vigencia a partir del 28 de julio y se dará por concluido en el momento en que se dicte o se publique en el Diario Oficial de la Federación algún acuerdo en el que ya se suprima o se dé por concluido la vigencia de dichos valores. Si hay alguna duda, alguna aclaración, pues se pone por parte de la propia instancia gubernamental un número telefónico en donde podrán esclarecer o aclarar algún tipo de situación que por la interpretación se preste a duda y con eso pues darle una mejor seguimiento y continuidad a estas acciones. ¿Cuáles son estos criterios? Pues los que se consideran como personas en situación de vulnerabilidad y por ende los trabajadores, y en este caso en particular las trabajadoras, que se consideran en una situación de vulnerabilidad, pues son las personas que están en un estado de embarazo. Pero es en el estado de embarazo a partir, en esta condición para las trabajadoras, de lo que es el tercer trimestre, la tercera parte del embarazo, en el cual se considera como esta condición de situación de vulnerabilidad. Hay aquí dos conceptos que se manejan, uno que viene siendo el motivo de la vulnerabilidad, que se explica en dichos criterios. Acá está, en este sentido, aquí en esta lámina está señalado cuál es el motivo, por qué es de que se considera a partir del tercer trimestre del embarazo, y pues mucho de ello pues vamos viendo pues es por esta ruptura de las membranas como tal, o el sufrimiento fetal, o un parto prematuro, en cuyo caso pues se puede generar algún tipo de infección
dentro de este tiempo del embarazo. El criterio que se establece de valor de vulnerabilidad, pues es el que en el primero y en el segundo trimestre, la mayoría de los estudios que se han reportado en este sentido, hay una incidencia de complicaciones y eventos pues muy singulares, o sea, muy iguales a lo que se presenta en una población en general. Las personas lactantes, las trabajadoras que están ya en esta condición, en esta situación, pues esto también es considerado como un criterio de vulnerabilidad. Y bueno, lo que hay es de que aquí se busca preservar también la salud del lactante, en razón de que existe un riesgo de infección por COVID-19 y en esa situación, pues, aunque pueda ser una infección leve o asintomática, se puede contagiar al producto, en este sentido, al lactante, de esta condición. Por ello, entonces, el valor de la vulnerabilidad es que se busca que no exista esta transmisión vía la alimentación del seno materno, aunque se menciona de que no hay una evidencia como tal. Sin embargo, ante todavía la duda existente dentro de los estudios epidemiológicos, pues entonces se busca que la madre trabajadora permanezca en su casa durante este periodo de lactancia en el que está cubierta por la incapacidad en ese sentido y que está sujeto a lo que nos establezca las etapas del semáforo también, de la famosa semaforización. Había muchas dudas con respecto cuando hablábamos de la obesidad, a qué tipo de obesidad se refería, si eran los obesos de primer grado o la persona con sobrepeso o cuál es. El criterio es la obesidad mórbida, esa es la que nos genera una condición de vulnerabilidad para el trabajador y en ese sentido se ha observado de que estas personas tienen una mayor posibilidad de poder contraer infecciones y como aquí nos dice la lámina, pues es un factor de riesgo dentro del proceso de la hospitalización y se ha relacionado pues la muerte de las personas que conllevan obesidad con lo que viene siendo la presencia del contagio por COVID-19. La obesidad pues es la que se considera como criterio de vulnerabilidad, es la obesidad severa, la obesidad grado 3, en donde el índice de la masa corporal es mayor al 40%, y como decíamos, está asociada a estos problemas de unas infecciones recurrentes, pero asimismo, pues hay una condición en la que la ventilación mecánica para estas personas hay una mayor dificultad, esto es el movimiento del diafragma para poder hacer estas condiciones de movimiento mecánico, tienen mayor dificultad estas personas y por lo tanto, pues son de las que generalmente ingresan a las unidades de los cuidados intensivos por esta dificultad mecánica que tienen. En un estudio que tenemos por parte de la Escuela de Salud Pública de México, que viene siendo la encuesta de salud y nutrición del año del 2018, nos habla que hay un gran problema en el país y nos establecen de que tenemos un 34.2% de personas en la edad productiva que sufren de obesidad en sus diferentes grados como tal. Bien, las personas adultas mayores sin comorbilidades, ¿sí?, que no presentan, más que todo se asocia pues este deterioro funcional pronunciado y progresivo que genera la propia de la enfermedad y que tienen alguna una predisposición mayor pues a presentar un mayor riesgo para poder ingresar si son contagiados por el virus a las unidades de cuidados intensivos o ser tratados con oxigenoterapia de forma prolongada. Al final de la plática vamos a ver, es un estudio que realicé con base a los datos oficiales que nos presentan y vamos a ver que la edad tiene un valor sustantivo en la gravedad y sobre todo en la letalidad de las personas en este sentido. Es un estudio que se hizo con los datos del 2 de septiembre, amerita ahorita ya ser actualizado, pero independientemente de ello, nos habla de cómo la edad, que es una condición
que no podemos ya controlar, ¿sí? No hay alguna circunstancia una pastillita que nos dé la juventud como circunstancia, pues es uno de los aspectos sustantivos de la gravedad o de la complicación que pueda generar este virus en las personas y por lo tanto también en los trabajadores. Por ello es de que generan estos criterios, por ello es de que se hace una protección específica en las personas de 60 años o más en relación a que se ve y se ostenta en esta circunstancia, pues la mayor letalidad de las personas que enferman con respecto con la edad. El valor de la vulnerabilidad, pues es tener más de 60 años, que es un factor de riesgo que puede provocar que se presenten síntomas graves o la muerte en comparación con los que viene siendo la población más joven. Y bueno, tenemos según datos que hay 617.946 trabajadores de 60 años o más. Estos son datos que tiene registrados el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Y más de 65 años, pues hay 198.137 personas. Bien, las personas que viven también con hipertensión arterial descontrolada. Y si vamos viendo, una de las características que se está identificando es una asociación entre estas morbilidades que pueda tener la persona con lo que viene siendo la letalidad de la enfermedad. Y si ustedes van observando, vamos viendo de que son condiciones en que es una obesidad exógena grave, ¿sí? De tercer grado en este caso. Es una obesidad mórbida, o sea, gente que está descontrolada en ese sentido, gente que tenemos descontrolada en la hipertensión arterial, y vamos a ver más adelante que también es gente que está descontrolada con otra enfermedad crónica degenerativa que es la diabetes mellitus. Y esto entonces nos va a dar pauta para manejar y disminuir la propensión de esa letalidad con estas personas de 60 años, que viene siendo el control de dichas enfermedades. Entonces, en la presión arterial sistémica, el motivo de la vulnerabilidad, pues, es de que aumenta este riesgo con un síndrome de dificultad respiratoria aguda y provoca que las personas o los trabajadores ingresen en las unidades de cuidados intensivos. Y bueno, vamos viendo que hay una sola circunstancia en que sí comparativamente se ve que hay más ingresos de personas con hipertensión arterial descontrolada que las personas que no sufren de hipertensión. Ahí tenemos unos datos de esta propia encuesta de salud y nutrición. Personas con hipertensión, pues de la población que tenemos en este caso es del 18.1%, población de adulta. Estimaciones de hipertensión grado 2, que es la que se considera como criterio de vulnerabilidad, es el 4.9% de la población. Y bueno, trabajadores que se tienen asegurados con hipertensión y se tienen diagnosticados como hipertensos, nos habla en este grado 2, nos dice el Seguro Social que tienen registrados pues casi cerca de 1.982.924 personas. Decíamos que, bueno, el valor de la vulnerabilidad está asociada con una condición que viene siendo la hipertensión grado 2, en este caso, como una hipertensión grave, que tiene valores de hipertensión, o sea, de una tensión arterial sistólica, que viene siendo mayor de 160 milímetros de mercurio, y una tensión arterial diastólica mayor o igual de 100 milímetros de mercurio. Aunque nos habla en esta lámina de estos estudios, no se cuenta con una evidencia todavía suficiente, que es un criterio epidemiológico que se da, para guardar una cifra de tensión como un factor de riesgo distinto a la población. Sí se ha visto, por otro lado, lo que tenemos de que las personas que tienen hipertensión arterial y sobre todo no controlada, ingresan con mayor frecuencia a las unidades de cuidados intensivos que una persona que no sufre de hipertensión arterial. Como decíamos, de otra de las enfermedades, la de la diabetes mellitus, pues es un problema serio que también se está viendo una asociación. Y bueno, esto nos habla de que pues tenemos una tasa de mortalidad elevada por
las consecuencias o los efectos a la salud que provoca este tipo de enfermedad. Y está también muy asociado con el grado de hiperglucemia, con la gravedad y la mortalidad. Bien, pues el criterio que se establece por parte de las instituciones, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Trabajo y del Instituto Mexicano, pues son aquellas personas que presenten una hemoglobina glucosilada mayor de 8%, que está asociada con un mal pronóstico. Esto nos habla ya cuando decimos de un 8, es de que pues hay un mal control, hay un descontrol severo por parte de las personas, y esto puede provocar pues estas condiciones de vulnerabilidad al contagio por el COVID. Los diabetes en las personas de 20 años o más, según la encuesta nacional de salud y nutrición, en el 2018 existían 8.6 millones de personas con dicha enfermedad, y se hacía un aspecto comparativo, hacemos un aspecto comparativo, se ve cómo ha ido incrementando dicha patología en nuestro país. En el 2012 se tenían 6.4 millones de personas que sufrían de esta enfermedad de 20 años o más. Las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquí nos hablan de que sí se ve una asociación de mayor riesgo para desarrollar de forma grave la enfermedad del COVID-19, aunque su presencia, su permanencia es baja, ¿no? Del 5%, es menor del 5%. Pero el valor de vulnerabilidad nos habla de que hay que hacer, en este caso, un diagnóstico por lo que viene siendo un servicio de neumología, y que requiere un tratamiento diariamente y una aplicación de un cuestionario de síntomas y limitaciones que está basado en una serie de preguntas que vamos a ver más adelante, que está denominado como lo que viene siendo este cuestionario, el Questionnaire Assessment Test que se tiene. Y bueno, lo que nosotros vamos viendo, México pues también contiene o presenta un gran número de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ocupamos el cuarto lugar en lo que viene siendo, dice, se encuentra ubicado entre el sexto y el cuarto lugar en cuanto a la mortalidad a nivel mundial. Entonces habla de que pues tenemos un gran número de gente hipertensa, tenemos un gran número de gentes diabéticas, tenemos un gran número de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y pues esto habla de alguna manera toda esta condición de la letalidad de la enfermedad para nuestra población en general. Este es el cuestionario que digo que tienen que ir llenando. Este es el famoso CAT, el que mide el impacto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si la persona va en un valor de 0 a 5, y pues desde que nunca tose hasta que todo el tiempo tose, si tiene flema, no tiene flema, si tiene sensación de opresión en el pecho, no siente esa opresión. Y bueno, aquí están todos estos valores de este cuestionario que se llega a aplicar. Para las personas con asma, bueno, que es otra de las condiciones que podamos encontrar, algo muy curioso, o sea, no se han podido generar estudios todavía muy concluyentes, o vamos a decir no muy concluyentes, no se han podido generar estudios que nos permita hacer una conclusión sobre el impacto que tiene esta enfermedad cuando las personas contraen o se enferman por el COVID-19. En este sentido, de todos modos, se habla de cómo está el control de la propia enfermedad, si es un asma considerada como moderada, este diagnóstico que esté establecido por un servicio de neumología, en donde también se estén valorando diariamente los síntomas de la persona, en donde se tiene que ver esta afectación de su actividad, del sueño, si requiere en algún momento un tratamiento de rescate diariamente, o sea, algún tipo de inhalación que diariamente se esté manejando por parte del paciente asmático. Aquí también en México, pues nos dice esta lámina que alrededor del 7% de la población vive con asma, desde los infantes a las personas adultas. Y algo curioso es que el 80% de las personas adultas que padecen esta enfermedad manifestaron síntomas en los primeros 5 años de su vida.
Las personas con una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular también están consideradas como parte de las personas en situación de vulnerabilidad. El motivo de la vulnerabilidad pues es que aumenta el riesgo. Algo que se ha ido presentando y constatando es de que este virus afecta de una forma importante al endotelio en el aparato sistema que se llegue a encontrar y genera no únicamente esta alteración respiratoria, sino tiene afectación hacia el corazón, tiene afectación hacia el cerebro, tiene afectación hacia el riñón, tiene afectación al páncreas. Ya se ha visto de que tiene una capacidad de poder afectar a diferentes aparatos del cuerpo humano. Entonces, lo que hay es de que en el contexto mundial y en México, estas enfermedades cerebrovasculares pues son una de las enfermedades más frecuentes, tanto es así que es la causa número uno de la muerte en todo el mundo y bueno, representa una cuarta parte de los fallecimientos a nivel mundial. Y en ese sentido, pues México no se escapa de esas condiciones, motivo por el cual dentro de este valor de vulnerabilidad que tenemos, pues se necesita tener este diagnóstico por parte del cardiólogo, del neurólogo, y tener un tratamiento establecido a fin de poder controlar esta condición y pues las personas puedan estar en mejor circunstancia de salud para lo que pudiera ser un evento no deseado. Las personas con una enfermedad renal crónica es otro de los criterios de vulnerabilidad. No existe también, como decíamos, en el caso del asma, alguna condición de una evidencia de cuál es aquí dice el estadio específico de la enfermedad renal como un factor de riesgo distinto y no hay alguna condición que todavía nos permita, pero sí se empieza a conocer y empieza a haber algún tipo de información al respecto. Algo que tenemos que ir comprendiendo es que estamos conociendo la enfermedad, al virus más bien, estamos aprendiendo a conocer al virus y qué efectos produce en el ser humano. Algunos, como decía, afecta a nivel a nivel pulmonar, otros a nivel renal, otros a nivel cardiovascular, otros a nivel cerebral, y se va empezando a conocer condiciones de esta índole. Hay una guía que es el DIGO 2012 que nos habla sobre estos valores de esta insuficiencia renal crónica de mayor, o sea que está como grado 3, y nos habla son los que tienen una mayor propensión a infecciones en términos generales. Personas que sufren o que viven con COVID, padecimiento que genera una inmunosupresión y que por lo tanto aumenta la posibilidad de sufrir un riesgo de contagio y un riesgo de contagio grave en esta circunstancia. Y bueno, aquí hay un criterio que se ha establecido por los expertos de una cantidad, o sea, de las que tienen 350 linfocitos CD4 por mililitro, y en este sentido, pues nos va hablando de las condiciones que hay. En México, pues tenemos un número alto desde 1983 al 2009 y tenemos pues 179.600 personas, ¿no?, que sufren entre COVID, en lo que sufren del SIDA y de lo que tiene también la infección ya por VIH. Aquí ya vamos. Personas que viven con cáncer, una situación de inmunosupresión, ¿sí? Y en este caso, pues aquí lo que nos hablan son de aquellas personas que han recibido un tratamiento en el último mes por algún quimioterapéutico, por un tratamiento por quimioterapia, en este caso, que los hace vulnerables porque baja las defensas de las personas y los hace más susceptibles a ser contagiados. Y en ese sentido, pues esto puede provocar que el virus pueda generar una mayor afectación de gravedad hacia las personas. En México, pues eso es la tercera causa de muerte y pues se habla de una cantidad elevada, ¿no?, de que se va generando dentro del país por esta condición.
las personas que viven con una o más comorbilidades, y es muy común. Aquí en el ejemplo nos habla de una mujer embarazada que tiene obesidad, pero vamos, en términos generales, sabemos, conocemos trabajador o trabajadoras que pueden ser obesos, que pueden ser diabéticos y pueden ser hipertensos a la vez. Estas son las personas que, o los trabajadores que viven con más de una comorbilidad, y por lo tanto, dependiendo del grado de control que se tenga en las mismas, pues esto también va a generar la susceptibilidad de que puedan enfermar gravemente los trabajadores por el contagio con el COVID. De lo que decíamos, muy en común se ve la asociación entre diabetes, hipertensión y obesidad, y esto nos genera esta complicación. Y reitero y repito, se ha ido conociendo más a través del tiempo que cuando estas patologías se encuentran descontroladas, las personas susceptibles a contraer el COVID-19 y de sufrir una afectación grave o severa y provocarle hasta la muerte, se está viendo con mayor frecuencia. Aquí tenemos una tabla que es el anexo 1, que nos va hablando sobre el proceso de lo que viene siendo el criterio, la condición de vulnerabilidad con su valor, y lo que es en este caso la semaforización que hay en la localidad. Y quiero recordarles, pues algo que creo que ya conocen ustedes, hablamos de ese trabajador en donde su centro de trabajo se tiene que saber en qué semáforo se encuentra esa localidad donde está presente el trabajo o el centro de trabajo, no donde vive el trabajador, porque donde se van a desempeñar las actividades, pues es en esa localidad y hay que valorar en qué semáforo se encuentra dicha localidad. Tenemos una semaforización que se establece de forma federal, pero cada gobierno de los estados tiene la capacidad de generar su propia semaforización. De hecho, ahorita en la actualidad, pues tenemos que, por ejemplo, en el estado de Querétaro ya se encuentra en el semáforo amarillo, la Ciudad de México sigue en el semáforo naranja, y aquí pues vamos viendo este tipo de situaciones de cuáles son las conductas que se debe de guardar para estos trabajadores que sufren de una situación de vulnerabilidad. Vamos viendo aquí, si hacemos el ejemplo, en la Ciudad de México todavía las personas embarazadas en el tercer trimestre, las mujeres embarazadas en el tercer trimestre, aquí en la Ciudad de México estamos en un semáforo naranja, deberían de permanecer en casa. En el estado de Querétaro, pues pueden estar ya regresando al trabajo, pero donde no puede existir alguna situación, no pueden ingresar a las áreas donde hay atención a COVID en este sentido, y esto es realmente para aquellos centros de trabajo que tienen como actividad sustantiva la atención médica, o sea, los hospitales, los centros de salud, pues la mujer, la trabajadora social, la enfermera, o el administrativo de este centro de salud no puede estar ingresando a las áreas de COVID, o que puede estar en áreas no COVID. En las empresas, pues no existe atención para este tipo, no podemos decir que hay un área de COVID en un centro de trabajo, por lo tanto pueden ir y regresar a su centro de trabajo. ¿Sí? En la Ciudad de México todavía se tienen que quedar. En caso de las mujeres que estén en este periodo de lactancia materna, tanto en el semáforo alto como en el semáforo intermedio, y si revisamos en el semáforo verde, en lo cotidiano, la mujer se queda en casa, o sea, se queda realizando en esta circunstancia actividades que puedan ser de teletrabajo cuando haya ya acabado su incapacidad como tal. En la obesidad mórbida de tercer grado, con un índice de masa corporal igual o mayor al 40%, en el estado de Querétaro, pues volvemos a lo mismo, está en un semáforo amarillo. Para la atención médica, pues vamos viendo, ¿no? Que está en color amarillo, y el personal sanitario, pues no puede entrar a áreas COVID, pero en las demás áreas, o más bien en las demás actividades productivas,
no hay ningún problema, pueden estar ya regresando al trabajo. En cambio, en la Ciudad de México se mantienen todavía. Y así vamos viendo en cada una de las condiciones para los que tienen 60 años sin comorbilidad, lo que nos van dando ya de forma específica esta tabla, nos va señalando cuál es la acción que se guarda para cada una de las personas. Tenemos morbilidad, diabetes mellitus, hipertensión, y vamos conociendo aquí, por ejemplo, en esta situación, enfermedad pulmonar, el asma, enfermedades cardiovasculares es igual, todavía en naranja, se queda en el teletrabajo, en intermedio ya puede regresar a trabajar, a excepción de los centros de atención médica, donde podrán ir a trabajar, pero no pueden ingresar a las áreas COVID. Enfermedad renal crónica o con tratamiento inmunosupresor, igual que lo que teníamos en los datos anteriores. Y vamos a ver aquí algunas diferencias, por ejemplo, en lo que viene siendo el caso de cáncer. La persona ya esté en semáforo naranja, o que es el valor nivel de riesgo alto, o un nivel de riesgo intermedio, que es el color amarillo. Aquí, para las personas que están en tratamiento de cáncer, ambas personas se quedarían en casa, tanto los que están en la Ciudad de México como los que están allí en el estado de Querétaro. Al igual que las personas que tienen comorbilidades, generan teletrabajo en su casa, tanto para los que están en la Ciudad de México como los que están en la ciudad de Querétaro. ¿Sí? Los que hay con combinación de comorbilidades que, vamos, estén menores de los 60 años de edad como tal, pues ya les piden aquí, y estén controlados, pues se les pide que estén ya regresando al trabajo. ¿Qué es lo que hay aquí en esta otra, en los valores que hay? Les decíamos que tienen que ser valorados estas personas antes de ingresar al trabajo o regresar al trabajo, ya sea por una unidad de atención médica del Seguro Social, ya sea por el médico del consultorio de la empresa, o ya sea por un médico particular, pues tendrá que estar haciendo una valoración. Y al inicio de volver hacia el trabajo estas personas con comorbilidad, y después cada cuando se les pide, de acuerdo a ese valor de vulnerabilidad que tiene, cada cuando necesita estarse revalorando para dicha situación. En el embarazo y la lactancia, pues no hay una revalorización, ya están los tiempos marcados por la misma condición. En la obesidad, cada mes la persona tiene que estarse valorando en esta condición, si ya va controlando su problema, al igual que en esta circunstancia de lo que viene siendo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Los mayores de 60 años sin comorbilidades no requieren revaloración, nada más se les hace un estudio inicial, si pueden regresar, si no tienen ningún problema, pues ya que regresen al trabajo. Los que tienen una enfermedad obstructiva pulmonar, obstructiva crónica cada 3 meses, al igual que los que sufren de asma o una enfermedad cardiovascular o renal, o algún tipo de patología por algún tratamiento inmunosupresor. Los que sufren también de infección por VIH cada 3 meses, al igual que los que sufren en este caso de cáncer. Pero si ustedes recuerdan, las personas que tenían cáncer, pues aún en semáforo amarillo no pueden regresar todavía al trabajo. Perdón. Las combinaciones, pues era en relación a lo que vienen siendo los estados que se viene estableciendo. ¿Qué es lo que aquí quiero hacer y quiero resaltar? Tenemos la figura de los servicios preventivos de medicina del trabajo en los centros de trabajo, en los centros de labor. Y esto está fundamentado en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo en sus artículos 49 y 50, donde se habla de las obligaciones que tienen los patrones para el funcionamiento de dichos servicios, al igual cuáles son las obligaciones de los propios servicios en este caso. Bien, con base a esta fundamentación legal, queremos hacer, es la oportunidad, yo veo como la oportunidad para fundamentar la presencia de dichos servicios. Yo sé que no todas las empresas pueden tener la capacidad económica para mantener un servicio. Sin embargo, pues estamos viendo la posibilidad de que se empiece a generar algún tipo de acción de tipo legal que permita el establecimiento, pero pues en aquellas empresas a lo mejor que tienen más de 100 trabajadores, como lo establece la ley,
y en ese aspecto, pues ir dándole la fortaleza para poder hacer su presencia y sus actividades. ¿Por qué es importante cuidar a los trabajadores vulnerables? Sencillamente porque son los que tienen un mayor riesgo de enfermar gravemente o morir por la enfermedad. Ahorita lo vamos a ver en el estudio que hice estadístico sobre los datos oficiales que se han presentado. Porque son personas que de alguna manera pues tienen una gran experiencia dentro del centro de trabajo y apoyan mucho en las actividades y el desarrollo de la propia empresa. Son algunas de las personas que por su propiedad pues han sido los preceptores, los maestros de varios de los trabajadores que se encuentran en el centro laboral y pues les han enseñado, pues, como aquí dice la lámina, estos valores de responsabilidad y compromiso para con sus compañeros y la empresa. Por una condición de solidaridad, ya que son personas ya que se encuentran en este mayor riesgo de poder sufrir una complicación o morir por esta condición, el contagio por el COVID. Y el último que ponemos sencillamente por humanidad. ¿Sí? Ahora vamos a estos datos que les decía. Y aquí van viendo ustedes en esta tablita policromática que va del color verde al color rojo, cómo la edad. O sea, la edad es un factor de riesgo importante. Quizá lo que está faltando hacer, yo no tengo los datos de uno a uno para poder establecer este mecanismo, pero es muy normal que las personas entre más edad tengan, con mayor facilidad o no facilidad, o puedan presentar o desarrollar enfermedades crónicas en este caso, como es la hipertensión o la diabetes, o algún tipo de cáncer, algún tipo de afectación. No nos ha permitido lo que vienen siendo los datos oficiales en lo que nos presentan hacer ese tipo de procesamiento de ver qué tanto por ciento está en una condición de la otra. Bien, pero lo que sí vemos, y aquí estamos viendo los contagiados, si ustedes llegan a observar, pues tenemos el número de contagios entre hombres y mujeres, y vamos viendo también lo que es el grupo etario, la edad de las personas en este caso, el grupo etario correspondiente. Y vamos viendo que la edad más afectada, por lo menos en estos datos que tenemos del 2 de septiembre, las personas más afectadas del grupo etario eran de los 45 a los 49 y casi, perdón, de los 35 a los 39, y les iba siguiendo el de 45 a 49, 44 a 40 y bueno, de 30 a 34. Aquí tenemos el gran número de personas que han sido afectadas. Igual dentro del grupo de las mujeres. Pero si vamos viendo, el número de funciones no se encuentra en un gran número en este caso. Si hay muertos, eso que quede claro, se encuentran personas que fallecen, pero si ustedes observan, el número de muertos o de defunciones va creciendo con respecto a la edad. Y si vamos viendo en este otro punto de ya los mayores de 70, 74, 75, 79, el número de contagiados es menor, sin embargo, el número de defunciones es mucho mayor que el grupo de jóvenes, ya sean los hombres o las mujeres. Y segunda situación que se llega a observar, las mujeres tienen una condición que les protege, que no sabemos todavía cuál pueda ser, tendría que ser una condición de investigación, una condición de condición de tipo hormonal que posiblemente le esté dando una protección a la mujer con respecto al hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, ahora sí, por género, por su condición de género, tiene mayor susceptibilidad a fallecer que la mujer. ¿Sí? Vamos viendo aquí en el grupo de lo que tenemos de 35 a 39, que es el que tiene mayor número de contagios, tanto hombres y mujeres, altamente contagiados. No hay un número considerable de muertos, 1.260, y hay la mitad o menos de la mitad de los muertos que están por género en hombres, en la mujer son 520. Y vamos viendo igual, de 45 a 49, tenemos un gran número de contagiados tanto en hombres y mujeres, casi a la par. Y estamos viendo de que hay
3.353 y hay 3.353 hombres que fallecieron y 1.538 mujeres que fallecieron. Vamos a hacerlo ahora de una manera más gráfica en este sentido, ya hablando ahora sí por tasa de letalidad. ¿Qué quiere decir que es la tasa de letalidad? ¿Cuántas personas fallecen del número de contagiados detectados o identificados? ¿Sí? Entonces, por sexo masculino y grupo etario, tenemos que el grupo de 75 a 79 años fallecen 44 personas por cada 100 contagiados, oficialmente hablando. Son de las cifras oficiales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos pacientes de 75 a 79 casi están en un volado, es águila o sol, o se salvan o se mueren. 4 de cada 10 se mueren. 44 de cada 100 se mueren. ¿Sí? De los 74 de los 70 a los 74 años, 40. ¿Sí? 40 pacientes o 40 personas fallecen por cada 100 contagiados. Y así vamos viendo cómo va disminuyendo. De 65 a los 69 son 34 fallecidos por cada 100. De los 60 a los 64, 27 fallecidos por cada 100. Y ya vamos viendo que ya en una forma considerable baja. De los 55 a los 59 son 20 por cada 100. Y si ustedes ven en una diferencia de 20 años, de los de 55 a 59 con respecto a los de 75 a 79, las posibilidades en uno, aquí es 4 de cada, o sea, son 44 de cada 100 y aquí son 20 de cada 100. ¿Sí? Menos de la mitad de este otro grupo. De los 50 a los 54, 14. Y así vamos viendo. Y hasta que llegamos al grupo de los 25 a los 29 años, los jóvenes y tal, por sexo masculino muere un hombre de cada 100 contagiados de este mismo grupo. Vamos ahora con el grupo de las mujeres. De los 75 a los 79 se mueren 36 de cada 100 casos contagiados. Hay una diferencia ya de 8 personas entre un grupo por género. O sea, en las mujeres mueren 8 mujeres menos que en los hombres. ¿Sí? De 70 a 74 son 32. Teníamos 40 en los hombres. De 65 a 69 se mueren 25, que ahí más o menos ya se empieza a igualar un poquito. Del grupo de los 60 a los 64 son 19, en los hombres será 20. De los 55 a los 59 hay 12. Y vamos viendo de que va disminuyendo y encontramos en el grupo de 25 a 29 años en las mujeres, muere un poquito, o sea, vamos a decir, una mujer por cada 200 contagiadas. Casi, o sea, es un poquito más de una mujer por cada 200 contagiadas. Y en los hombres moría un hombre por cada 100 contagiados. ¿Sí? Aquí es de 0.63 por cada 100 casos de contagio. Y en el hombre era de 1.2 por cada 100 casos de contagio. Entonces, aquí se nos está demostrando que la letalidad va muy en relación con la edad. Y aquí hay una circunstancia que amerita ser investigada. O sea, estos grupos, ¿qué tantas enfermedades tienen agregadas que puedan estar generando un peso ponderado para que fallezcan con más facilidad? Porque estamos ciertos que probablemente en estos grupos no tenemos tantas enfermedades agregadas. A lo mejor puede ser que haya obesos, difícilmente vamos a encontrar diabéticos, o a lo mejor sí, o difícilmente vamos a encontrar hipertensos. O sea, hay menor probabilidad de tener gente enferma en ese sentido. ¿Sí? Bien, pues aquí lo interesante, lo que que quiero hacer mención es la norma 030 establece una serie de medidas que deben de estar generándose en los centros de trabajo. Si ustedes recuerdan, tenemos un numeral 7
dentro de lo que viene siendo esta norma 030 de servicios preventivos de seguridad y salud del trabajo, funciones y actividades, y dispone en ese numeral 7 que aquí tenemos, que debe de existir un programa de seguridad en el trabajo o una relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. Y esto está determinado por el número de trabajadores en el centro de trabajo. Si hay 100 o más trabajadores, deberá contar con un programa. Si hay menos de 100 trabajadores, con una relación de acciones o de medidas preventivas y correctivas. Ya nos dice que el programa de seguridad y salud del trabajo deberá contener las acciones preventivas o correctivas, las acciones de programas de promoción de la salud y prevención de las adicciones, y tenemos estos incisos, el C, el D y el E. El C que nos dice aquellas, o sea, las acciones de atención de emergencia y contingencia sanitaria que recomienden o dicten las autoridades competentes. Hoy y desde hace ya meses estamos en lo que viene siendo una contingencia de emergencia o una contingencia sanitaria que ya determinó una serie de medidas en el que tiene que haber estos lineamientos de seguridad para el retorno al trabajo, se tienen que aplicar estos criterios para las personas con situación de vulnerabilidad a fin de proteger la salud de los trabajadores en esta circunstancia. La letra D nos habla de que la fecha de inicio y término programadas en la instrumentación de estas acciones preventivas y correctivas. En los lineamientos técnicos de seguridad para el retorno están señaladas estas acciones preventivas, que están ahí: tomar la presión, hacer un cuestionario, establecer en esta situación lo que es la sana distancia en los puestos. Ahí están determinadas varias de estas acciones preventivas, así como aquellas que puedan ser correctivas para la atención de esta emergencia. Y el responsable de la ejecución de cada acción, ya sea preventiva o correctiva, y para la atención de la emergencia. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que las empresas ya desde hace meses deben de contar con este programa, que es lo que irán a vigilar y a revisar y a constatar los inspectores federales del trabajo. Si es que ya por ahí algunos de ustedes ya tienen estas acciones. Y el 7.2 nos dice que la relación de las acciones preventivas y correctivas de seguridad en los centros de trabajo que cuenten con menos de 100 trabajadores deberán contener al menos lo previsto en el numeral 7.1, incisos A, B, C y D. ¿Qué es esto? Estas 4. Bien, pues con esto les agradezco su atención y pues estamos aquí a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, sugerencia que tengan ustedes a bien pues plasmar o plantear. Ok, muchísimas gracias, doctor Francisco. Sí hay algunos comentarios. Maestro Carlos, sí, estaban nada más invertidas los valores notó ahí una error donde decía diabetes mellitus y venía el valor de la presión arterial, y en la presión arterial venía la hemoglobina glucosilada, ¿no? Nada más. Okay. Dice... Esa corrección. Ajá, en la diapositiva, nada más. Por ahí dicen, para regresar a trabajar es imprescindible presentar prueba PCR negativa. Ese criterio ya se quitó, doctor, ¿verdad? Sí, eso es que hay algunas localidades, como era lo de la Ciudad de México, se pedía que se muestrara al menos al 5% de la población trabajadora cada semana para hacer esa determinación. No se hizo de forma nacional, ¿sí? Esta circunstancia. Ahora, en términos genéricos y dependiendo mucho de la capacidad económica de cada empresa también, sí sería conveniente, si tienen esa posibilidad, de hacer algún tipo de muestreo, sobre todo de aquellas personas que viven en zonas donde hay una alta incidencia de casos, para poder entonces establecer un mejor control, pero no hay una obligatoriedad como tal ahorita. Exacto. Ok. Si alguien tiene más... ¿Me permiten un comentario ahí? Claro de que sí, doctor Morales. Yo creo que sí van a ser muestreos como lo marca la Ciudad de México. Lo estamos haciendo en la Ciudad de México con la doctora Sheinbaum. Pero en relación al retorno al trabajo, que es la pregunta que hacen aquí, yo sí quiero hacer mucho énfasis que tanto la CDC como la Organización Mundial de la Salud
ya retiraron ese criterio. Ellos tenían un criterio de 2 pruebas negativas para poder regresar a trabajar. Los 2 ya la retiraron por la siguiente razón. La mayoría de las personas, trae a Mariela. después de que ya se resolvió la infección, Chino, pueden seguir presentando PCRs ¿vas a tu positivos. pueblo? ¿Pueden poner mute, por favor? Pueden seguir presentando PCRs positivos. ¿Por qué? Porque restos del RNA del virus permanecen dentro de las células después de resuelta la infección. Pero esos restos de RNA no son transmisibles. Solamente el virus completo es transmisible. Entonces, en muchas investigaciones se encontró que, pues obviamente, esas personas van a seguir siendo PCR positivas mucho tiempo, pero de ninguna manera van a ser transmisibles para otras personas. Entonces, por esa razón ya se quitó ese criterio. De retorno al trabajo, estoy de acuerdo con Paco de poder hacer muestreos. Perdón, Paquito, ya. No, está bien, Jorge. Todo lo que sea por el bien de todos. Así es. Gusto Doctor en Nieva, saludarte. sí. Dice el doctor Nieva, cuando se les practica una nueva PCR y sale positiva, ya no se consideran transmisibles. Lo que comentaba ahorita el doctor Jorge Morales, puede salir positiva, lo cual no quiere decir que sea contagioso, ¿no? Lo felicitan, lo mandan a saludar. Y bueno, Alejandro, si gustas, puedes abrir tu micrófono para que puedas externar tu comentario. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctora Jenny González, Hola. como siempre, un gusto Igualmente. saludarte y saludarlos a todos. Perdón, es Hola, que vengo Alejandro. manejando y no puedo abrir la cámara. Me voy a brillar un poco. Pero bueno, les quería compartir aforo. Por ahí sí pueden cerrar su micro. Liz. Un bebé. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Ay, Perdón, les comentaba que venía manejando, pero bueno, siempre un gusto saludarlos a todos. La verdad, muy, muy interesantes todas las pláticas. Y bueno, yo quería anunciarles que vamos a traer un producto nuevo. Es una prueba rápida que va a antígenos, que puede ser aplicada al día 5 de síntomas, muy parecido a la PCR, con resultados en 15-30 minutos. Creo que puede ser una gran herramienta para hacer, digamos, más diagnóstico, ¿no? El asunto del contagio y hacerlo más rápido, más ágil. Y bueno, no quería desaprovechar esta ocasión para, pues, anunciárselos. Yo creo que les estaré compartiendo información vía correo en los próximos días. Y estamos realmente en capacitación y nos estarán llegando, yo creo que en un par de semanas más. Y creo que puede ser una gran herramienta porque también su precio va a ser bastante más accesible que el PCR, ¿no? Pero bueno, más que competir, yo creo que todas las pruebas son muy buenas y el chiste de alguna manera es poder diagnosticar y poderle dar el seguimiento a los pacientes precisamente para evitar más y más contagios. Entonces, bueno, pues creo que todas estas herramientas nos van a servir mucho y bueno, pues básicamente era lo que yo quería comentarles. No sé si alguien tenga alguna pregunta que me quisiera hacer y estoy aquí a la orden, con todo gusto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué antígeno identifican y mediante qué tecnología, mediante qué metodología? Bien, les soy bien sincero, apenas estoy en capacitación, yo no soy médico. Hemos estado leyendo mucho sobre todo qué sensibilidad y qué especificidad tiene, dónde han hecho esas pruebas precisamente para poder tener una evaluación tan precisa, porque nos hablan de que va a tener más o menos el 96-98% entre especificidad y sensibilidad, lo cual, bueno, no es como la de oro, como es la PCR, pero bueno, va a estar muy cerca. Sin embargo, la pregunta exacta en este momento no se la podría contestar, doctor, mil disculpas. Le repito, estoy apenas en capacitación, pero bueno, tenemos la certeza de que esta prueba va a funcionar muy bien, ya que incluso BBC de Londres y el Universal publicaron que la Fundación Gates compró 120 millones de estas pruebas para repartirlas en 133 países, dentro de ellos México, la India y países que no tienen los alcances financieros de poder aplicar PCRs abiertas, ¿no?
Entonces, eso nos da una tranquilidad y nos da confianza de que el producto pues es de altísima calidad y nos va a brindar un buen diagnóstico, por decirlo así, ¿no? Ok, Alejandro, muchísimas gracias. Antes de ceder la palabra al doctor Heriberto, doctor Morales, doctora Elia, doctor Tornero, muchísimas gracias. Siempre de verdad que acudimos con ustedes para solicitar su apoyo y poder despejar dudas, poder tener información de gente especialista con información certera, siempre están ahí. Muchísimas gracias. Sé que estamos en la misma línea de capacitar con conocimiento, con evidencia, y la verdad es de que eso nos hace a gente como ustedes siempre tenerlos en un lugar muy especial. Les mandamos un saludo, nos da muchísimo gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Y bueno, nuevamente, gracias por su apoyo, doctores. Pues Jenny y todos los organizadores, Heriberto. Muchas felicidades por el evento, realmente muy interesante, y por el liderazgo y por las intenciones de siempre estar actualizando a las gentes. Líderes como tú realmente hacen mucha falta en este país, y de que estén continuamente buscando nueva información y sobre todo apoyando a todos para que todos tengan acceso a la información. Pues te felicito mucho. Gracias, doctor. Muy amable. Me uno a las felicitaciones del doctor Morales, doctora Jenny, doctor Humberto, todos ustedes, muchísimas gracias. Y me dio mucho gusto saludar amigos que hace algunos años nos conocemos, pero no nos habíamos vuelto a ver, pero tú nos has unido con este webinar organizado el día de hoy. Así Muchas es, hay que verle a todos las y que ventajas. sigan muy bien. Gracias, doctora. Qué gusto. Gracias. Y bueno, doctor Heriberto, si deseas tomar la palabra, abrir tu micro. Gracias, buenas tardes. Reitero también las gracias al doctor Morales, que fue nuestro primer ponente, la doctora Elia también, que fue nuestro segundo ponente, y al doctor Francisco Tornero, que ya somos viejos conocidos en estas webinar, nos ha apoyado en otro proyecto que tenemos todos los miércoles de dar capacitación gratuita. Nos ha estado apoyando mucho el doctor Tornero, también le doy muchas las gracias. Y también quiero darle las gracias a varios colegios de FENASTAC que hoy estuvieron conectados. No se encuentran ya todos de ellos, pero estuvieron el nuevo colegio que hay en Toluca, estuvo conectada la doctora Irma, estuvo también conectado el doctor Raúl Aguilera, que también le quería dar las gracias, pero desafortunadamente tuvo que salir. El doctor Adrián Nieva, de allá de Berta Avitia también estuvo conectado, y la doctora Patti Weiss, que creo que ella sí todavía continúa conectada con nosotros. Les queremos dar las gracias por haber estado en esta webinar, y lo que me resta, pedirle a la doctora Osana, mientras yo proyecto, que nos invite por favor a nuestro evento que tenemos de FENASTAC aquí en Querétaro. Doctora Osana. Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente les saludo. Qué gusto verlos, de verdad, y escuchar tan interesantes pláticas. Creo que esta nueva infraestructura que hemos adoptado a través de FENASTAC y a través de la Academia Continua, a través de estas redes sociales, sí nos ha acercado un poco más. Hemos disfrutado mucho escuchando a personas incluso de otros lados de la República Mexicana, ¿no? Y el día de hoy pues ha sido muy placentero escucharlos a todos ustedes, y de esta misma forma aprovecho la oportunidad que me hace el doctor Heriberto, la doctora Jenny, a través de MECMETAC, para seguirlos invitando a nuestro próximo Congreso Nacional de Salud en el Trabajo y Congreso Internacional UAC-FENASTAC, recordándoles a todos ustedes que está en un modelo híbrido. ¿A qué nos referimos con esto? A que va a ser una parte virtual y la parte presencial. Quiero decirles que la parte presencial estamos cuidando todas las medidas higiénicas necesarias para que su estancia dentro de las instalaciones del hotel sea segura.
Dentro de los kits de bienvenida, pues vamos a otorgar a ustedes cubrebocas, gel sanitizante, pero el hotel cuenta con toda la infraestructura sanitaria para recibirles. Y en ese sentido, vamos a proyectar, el doctor Heriberto me va a apoyar con un video de las medidas que ya están implementadas en el hotel. Creo que no tiene sonido, sin embargo, eso es todo lo que se aplica y hemos ido a verificarlo personalmente en varias ocasiones para ver que efectivamente se cumpla todo esto, ¿no? Y se cumple pues para todos los visitantes, huéspedes, congresistas, etcétera. Todas estas medidas incluso son aplicadas a quien va a permanecer o quien viene de otra ciudad y viene a hospedarse, pues bueno, también es aplicable los protocolos de higiene, de sanidad, dentro de las instalaciones de las habitaciones, ¿no? Entonces, siéntanse seguros de que van a estar bien cuidados, bien protegidos, pero aparte, pues vamos a estar disfrutando, como ya cada año, de nuestro Congreso Nacional de Salud en el Trabajo. Al interior, eso es muy importante, al interior de los salones, se va a respetar sana distancia, se va a respetar la higiene, etcétera. Y entonces eso es muy importante porque nos hace crear un punto aquí en el que el cupo es limitado. Quiero decirles que ya mucha gente se ha inscrito, afortunadamente, pero tenemos un tope máximo. Entonces, si no se han inscrito, les pido de favor que se inscriban porque va a llegar el momento en que topemos esa cifra que nos presenta el hotel y que nos presenta la autoridad estatal en Querétaro, y pues hasta ahí vamos a poder inscribir. Entonces, no desaprovechemos esta oportunidad, de verdad estamos trabajando muchísimo para que tanto estén cuidados adentro del hotel como para que el bagaje académico dentro del Congreso sea de lo mejor, como ya estamos acostumbrados en FENASTAC a ofrecer a todos ustedes. Pues no me queda más que seguirlos invitando. Consulten el programa en www.fenastac.org.mx. Ahí les estamos actualizando, pero también en redes sociales. Hemos habilitado todas las redes sociales prácticamente que se pueden habilitar. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos ya LinkedIn. Cualquiera de esas redes, metemos actualización para que ustedes estén enterados de todos los avances, todo lo que estamos trabajando y también de lo que estamos trabajando al interior en FENASTAC. Entonces, no pierdan esta gran oportunidad. Creo que es una buena oportunidad para capacitarse, para actualizarse y para saludar a los amigos. En la otra versión, también tengo que comentar que la versión virtual u online no es una proyección como tal ahorita prácticamente face to face. La proyección que se va a hacer en ese sentido va a ser como si ustedes estuvieran presentes en el Congreso, viendo al conferencista a lo lejos con la pantalla y van a poder disfrutar de todo el panorama que se vive dentro del Congreso. Una de las extras que ofrecemos dentro del Congreso es que vamos a platicar con algunos de los expertos ya fuera de su conferencia. Es decir, yo por alguna actividad no alcancé a escuchar la plática del doctor Tornero, pues el doctor Tornero va a estar de 5 a 6 de la tarde aclarando algunas dudas, ¿no? Entonces, en ese sentido va a ser un extra porque vamos a estar
ahí platicando con el experto. Todas las tardes vamos a tener 1 o 2 expertos para aclarar dudas. O a lo mejor no alcancé a preguntar algo al doctor Morales y en la tarde en el chat de Platicando con el Experto puedo levantar la mano y doctor Morales, me quedó esta duda. Entonces, en ambos sentidos, creo que el Congreso trae muchos beneficios para todos ustedes y estamos haciendo lo mejor para que sea de los mejores, como siempre lo ha sido. Entonces, les sigo invitando, pueden inscribirse ahí le dan clic en donde dice Costo Congreso, ahí aparecen los costos y ahí pueden hacer su preregistro. Las inscripciones, por obvias razones, se cierran el 18 de noviembre y no tendremos inscripción en sitio por cuestiones de sanidad. Entonces, por favor, adelanten su inscripción, ya lo estamos esperando. Pues muchísimas gracias, doctor Heriberto, doctora Jenny, a todos los conferencistas. Un placer saludarlos a todos ustedes. Un comentario. Yo quiero comentarles que yo voy a estar ahí y que la doctora Osana es una garantía de que va a haber un buen congreso, además con todo el equipo de profesionales que hay en Querétaro. Entonces, yo sí estoy muy entusiasmado de ir por ahí. Acá nos vemos, doctor Morales. Muchas gracias. Acá nos vemos todos. Claro que sí. Del 25 al 28 de noviembre por acá vamos a innovar también. Esto es un reto también, como dijo la doctora Osana. Es híbrido, tenemos muchas cosas trabajando ya desde hace rato y contamos con su apoyo para que esto, como siempre, como dijo la doctora Osana Fenastá, que es calidad, va a ser un evento de gran alcance. Y por ahí les tenemos otras 2 sorpresitas que se las haremos saber con oportunidad acerca de innovaciones que tenemos para el Congreso. Así es. De los que me han estado preguntando sobre las presentaciones, que si las podemos compartir, les quiero decir que en YouTube, en el canal de CESAIN Consultoría, van a estar los videos de las conferencias.